Son las 2:40 de la madrugada en la vía que baja de Bogotá hacia el calor del Tolima. El asfalto mojado refleja las luces de los retenes. A esta hora, los camiones que van a Girardot llevan fruta, cemento, combustible, cosas normales, cosas que tienen sentido a las 2 de la madrugada. Este carrotanque no lleva combustible. El general Rincón está parado frente al vehículo con una linterna en la mano y una expresión que los hombres de su equipo ya conocen. No es urgencia, no es sorpresa. Es la cara de alguien que ya sabía lo que iba a encontrar y ahora está confirmando cada detalle, uno por uno. 370 kilogramos, eso es lo que hay dentro de ese tanque que debería estar vacío o llevar a CPM. 370 kilogramos de cocaína pura en una ruta que lleva décadas funcionando, en una vía que miles de vehículos recorren cada día sin que nadie mire dos veces un carrotanque. Esta noche alguien miró, y lo que encontraron va a cambiar la forma en que entiendes cómo funciona el tráfico de droga en Colombia, no el tráfico de las selvas, no el de las costas, no el de los puertos internacionales, el de la carretera, el de la vía que tú has tomado, el que está a plena vista. Quédate hasta el final porque lo que el General Rincón va a descubrir en las próximas horas no es solo cocaína, es una ruta, y detrás de esa ruta hay nombres. La vía Bogotá-Girardot es una de las más transitadas del país, 400, 500, 600 vehículos de carga al día dependiendo de la temporada. Conecta la capital con el Tolima, con el Huila, con los puertos del Pacífico si sigues lo suficiente hacia el sur. Es la columna vertebral logística del centro del país, y durante años alguien la usó como columna vertebral de otra cosa. Para entender lo que el general Rincón encontró esta noche en el sector de Fusagasugá, necesitas entender primero qué es Fusagasugá en el mapa del narco colombiano. No es un nombre que aparece en los titulares grandes. No es Medellín, no es Cali, no es Buenaventura, es una ciudad intermedia en el Sumapaz, a hora y media de Bogotá, en el punto exacto donde la cordillera empieza a bajar hacia el calor del Valle del Magdalena. Ese punto de transición geográfica tiene un valor enorme para quien mueve mercancía ilegal, porque es el último control natural antes de que la carretera se abra hacia el llano, antes de que los retenes sean más espaciados. Antes de que el paisaje cambie y los camiones puedan perderse en la inmensidad de la vía interregional, si logras pasar Fusagasugá con tu carga, lo más difícil ya quedó atrás. El general Rincón lo sabe, por eso está aquí. Pero hay algo más que necesitas entender antes de que entremos a la escena del cateo. Algo sobre los carrotanques y por qué son el método preferido para este tramo específico de la ruta. Un carrotanque estándar tiene entre 15.000 y 25.000 litros de capacidad. La mayor parte de ese volumen es el tanque metálico en sí, que está dividido en compartimentos internos para distribuir el peso del líquido. Esos compartimentos tienen paredes, y entre esas paredes hay espacio. No mucho, pero suficiente. Un compartimento falso bien construido en un carrotanque puede esconder entre 100 y 400 kilogramos de carga sólida sin alterar visiblemente el exterior del vehículo. El tanque sigue pesando como si estuviera cargado. Las válvulas funcionan. Si alguien abre la compuerta principal, ve el líquido, huele el combustible o el aceite, todo normal. Lo que no ve es la pared falsa que está detrás, 370 kilogramos, casi el límite superior de lo que un compartimento de ese tipo puede esconder. Esto no es un experimento, esto es una operación que lleva tiempo funcionando, con ingeniería específica, con mecánicos que saben exactamente qué están construyendo y para quién. Recuerda ese detalle, va a ser importante más adelante. El general Rincón llegó al sector de Fusagasugá con información. No fue un control de rutina, no fue azar, fue inteligencia previa que señalaba una ventana horaria, un tipo de vehículo y una ruta específica, el tipo de información que no se consigue en días sino en semanas de seguimiento. Su equipo había estado monitoreando el movimiento de carrotanques en este tramo durante un periodo que el general prefiere no precisar públicamente. Hay razones para eso. Cuando mencionas cuánto tiempo llevas siguiendo a alguien, le das información sobre cuándo empezaste a sospechar, y eso puede comprometer las investigaciones que todavía están abiertas. Lo que sí se sabe es que esta noche el equipo tenía una descripción específica, placa, modelo aproximado, hora de paso estimada,
y el carrotanque apareció dentro de esa ventana con una puntualidad que, en palabras del propio Rincón, confirmó que el conductor sabía exactamente lo que estaba haciendo y exactamente cuándo debía hacerlo. Ese nivel de coordinación no es de un operador solitario, eso es estructura. El conductor detuvo el vehículo en el retén sin resistencia aparente, documentos en orden, manifiesto de carga que indicaba transporte de combustible industrial desde Bogotá hacia un distribuidor en El Espinal, todo en papel, todo con sello, todo con firma. Hay que detenerse aquí un momento. El manifiesto de carga falso es una de las piezas más subestimadas del narcotráfico colombiano. No es solo un papel, es una cadena completa de corrupción o de falsificación sofisticada. Alguien emitió ese documento, alguien lo selló, alguien registró ese viaje en un sistema que supuestamente existe para rastrear el transporte de sustancias peligrosas. Si el manifiesto era falso, hay una empresa fantasma detrás. Si era real, hay un funcionario que firmó algo que no debía firmar. El general Rincón guardó ese documento como primera evidencia. El conductor fue separado del vehículo con protocolo estándar. Nada violento, nada espectacular. Uno de los hombres del equipo lo acompañó a un área de espera mientras los demás comenzaban la inspección del carrotanque. La inspección de un vehículo de este tipo no es rápida. No puede serlo. Hay que revisar el chasis, el sistema hidráulico, las conexiones de las válvulas, el espacio bajo la cabina, los compartimentos de herramientas, todo antes de llegar al tanque en sí. Tardaron 40 minutos en llegar a la anomalía. No fue visual, fue auditiva. Uno de los técnicos del equipo golpeó el casco exterior del tanque con un martillo de goma siguiendo una secuencia específica. El sonido que debería producir una pared metálica vacía es hueco, resonante, con un timbre particular que cualquier técnico con experiencia reconoce de inmediato. En el tercer compartimento, el sonido cambió. No era el timbre hueco del metal vacío, era un sonido más sordo, más denso, el sonido de algo que amortigua la vibración. El sonido de una cavidad que no está vacía. El general Rincón se acercó, escuchó el mismo, pidió que repitieran la secuencia, el mismo sonido, 3 veces, consistente. Ahí estaba. El acceso al compartimento falso no estaba en el exterior del tanque. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de detectar en una inspección visual básica. El acceso estaba en el interior, a través de una compuerta disimulada en la pared del segundo compartimento que daba al tercero. Para llegar a esa compuerta, alguien tenía que entrar al tanque. Esto es lo que separa una operación de narcotráfico amateur de una profesional. El amateur esconde la droga donde es fácil meterla. El profesional la esconde donde es difícil encontrarla, aunque eso signifique que también es difícil sacarla. 370 kilogramos de cocaína en bloques sellados al vacío, envueltos en plástico negro, apilados con una precisión que sugería que no era la primera vez que alguien hacía ese empaque. Los bloques tenían un tamaño estandarizado, todos iguales, todos con el mismo tipo de sellado. Producción en serie. El general Rincón ordenó documentar cada bloque antes de moverlo. Fotografía, peso individual, posición en el compartimento. No porque sea el protocolo, aunque también lo es, sino porque la forma en que está empacada la droga dice cosas, dice quién la procesó, dice a qué mercado iba destinada, dice a veces quién la encargó. Los bloques de este cargamento tenían un marcador, una pequeña incisión en forma de ángulo en la esquina inferior derecha de cada bloque, discreta, casi imperceptible si no sabes qué buscar. El general Rincón la vio. Y en ese momento la operación dejó de ser una incautación de droga y se convirtió en algo más grande. Ese marcador no era nuevo en los archivos del equipo. Necesito que te detengas un momento en lo que acabas de escuchar, porque esto es lo que convierte una incautación en una investigación. La droga incautada no es el fin de la historia, es el principio. Es el primer hilo de un tejido que si lo jalas con cuidado, empieza a revelar una estructura que lleva años operando. El marcador en los bloques había aparecido antes, no en este tramo, no en la vía Bogotá-Girardot. Había aparecido en una incautación diferente en un departamento diferente hace varios meses. Un cargamento más pequeño en circunstancias distintas que en su momento pareció un caso aislado. No era un caso aislado. Era el mismo origen, el mismo laboratorio o el mismo centro de acopio.
La misma mano que hizo esa incisión en la esquina de cada bloque como si fuera una firma. En el narco colombiano, los marcadores en los cargamentos cumplen varias funciones. La más obvia es la de control de inventario. Quien recibe el cargamento en el destino final puede confirmar que lo que llegó es lo que salió. La segunda función es la de responsabilidad. Si el cargamento se pierde o es incautado, el marcador identifica de qué eslabón de la cadena salió. Eso significa que en algún lugar alguien está esperando un cargamento con ese marcador, y ese alguien ahora sabe o va a saber pronto que el cargamento no llegó. Lo que haga con esa información es parte de lo que el general Rincón está tratando de predecir, porque cuando se cae un cargamento de 370 kilogramos, no hay silencio, hay movimiento, hay comunicaciones, hay alguien que llama a alguien para preguntar qué pasó. Y esas comunicaciones, si alguien las está escuchando, son oro. El conductor del carrotanque fue trasladado para interrogatorio. Lo que dijo o no dijo en esas primeras horas es información que el equipo del general Rincón maneja con reserva, pero hay algo que sí se puede decir. El perfil del conductor no corresponde al de un jefe de operaciones. Es un eslabón de transporte. Alguien que conduce, que sabe lo que lleva, pero que probablemente no sabe mucho más allá de su tramo. Así funciona el narco moderno en Colombia. Compartimentado. El conductor sabe su ruta y su ventana horaria. No sabe de dónde vino la droga antes de que se la entregaran. No sabe a dónde va después de que él la deje. Sabe su pedazo, solo su pedazo. Es un diseño deliberado. Si capturan al conductor, pierden un eslabón. No pierden la cadena. Para romper la cadena necesitas encontrar los puntos de conexión, los lugares donde un eslabón le pasa la carga al siguiente, los intermediarios que conocen más de un tramo. El manifiesto de carga falso es uno de esos puntos de conexión. El general Rincón pasó las primeras horas después de la incautación revisando la documentación del vehículo, no solo el manifiesto, la tarjeta de propiedad, el historial de revisiones técnico-mecánicas, el registro de la empresa transportadora que figuraba como propietaria. La empresa existía, tenía RUT, tenía dirección, tenía representante legal, todo en regla sobre el papel, pero la dirección de la empresa era un local comercial en Bogotá que, según las imágenes satelitales disponibles, había estado cerrado durante los últimos meses. Y el representante legal era una persona cuyo número de cédula correspondía a alguien que, según los registros, tenía más de 80 años y vivía en un municipio del Tolima. Empresa de fachada, identidad prestada o robada, el tipo de estructura que no se arma en una semana, que requiere a alguien con conocimiento de cómo funcionan los registros mercantiles, cómo se constituye una sociedad, cómo se mantiene activa sobre el papel sin actividad real. Ese alguien tiene educación, tiene acceso, no es el conductor del carrotanque. El general Rincón anotó el nombre del representante legal, anotó la dirección del local, anotó el número de la empresa en el registro mercantil. Cada uno de esos datos es un hilo, y aquí es donde la investigación se complica de una manera que los titulares de los noticieros no van a contar. Porque cuando empiezas a jalar los hilos de una empresa de fachada en Colombia, a veces los hilos no llevan a un narco con alias y antecedentes, a veces llevan a un contador, a un abogado, a alguien que cobra honorarios por prestar su nombre o por constituir sociedades que no hacen nada real. Esos intermediarios legales son el puente entre la economía criminal y la economía formal, son los que lavan la estructura, no la droga. Los que hacen que una operación de narcotráfico parezca, sobre el papel, un negocio legítimo de transporte. Llevan décadas operando con casi total impunidad porque son difíciles de probar, porque siempre hay una capa de distancia entre ellos y la cocaína, porque sus honorarios se pagan en efectivo o a través de estructuras tan enredadas que rastrear el dinero toma años. El general Rincón lo sabe. Y sabe que este caso, si se investiga correctamente, puede llegar más lejos que el carrotanque, pero primero hay que asegurar lo que ya tienen. 370 kilogramos de cocaína pura tienen un valor de calle que varía enormemente dependiendo del mercado de destino. En Colombia, el kilo sale del laboratorio a un precio. En México, el precio se multiplica. En Europa se multiplica de nuevo. En los mercados de consumo final, el precio por gramo puede ser 10 o 15 veces el precio original.
Un cargamento de este tamaño en el mercado europeo puede valer entre 15 y 20 millones de dólares al precio de calle. Eso no es un número abstracto, eso es lo que alguien perdió esta noche en la vía de Fusagasugá, y cuando alguien pierde ese dinero, hay consecuencias. Hay personas que rinden cuentas. Hay presión que baja por la cadena. El conductor del carrotanque, si habló o no habló, si cooperó o no cooperó, está en un punto de vulnerabilidad que el equipo del general Rincón conoce bien. No es solo una fuente de información, es también alguien que necesita protección, porque la organización que perdió ese cargamento va a querer saber exactamente qué pasó y exactamente qué dijo. Esa es la parte de la historia que no sale en los comunicados oficiales, la parte humana. El conductor que sabía en qué se estaba metiendo pero probablemente no calculó bien el costo. El que tiene familia. El que tal vez aceptó ese trabajo porque el dinero era demasiado para decir que no. No es una excusa, pero es una realidad del narco colombiano que hay que nombrar. El general Rincón ha visto esa realidad suficientes veces como para no romantizarla ni ignorarla. Los transportistas son piezas reemplazables en una estructura que los usa y los descarta. Cuando caen, la organización no los rescata, los abandona, o peor. Eso es parte de lo que Rincón está documentando. No solo la droga, no solo la ruta, el costo humano de cada eslabón de esta cadena. 3 horas después de la incautación inicial, el equipo tiene sobre la mesa lo siguiente: 370 kilogramos de cocaína en bloques sellados, el carrotanque con su compartimento falso de ingeniería específica, la documentación de la empresa de fachada, el manifiesto de carga falso, el marcador en los bloques que conecta este cargamento con una incautación anterior, y el conductor bajo custodia. Es mucho. Es más de lo que la mayoría de operativos de este tipo producen, pero el general Rincón está mirando algo más. Está mirando el mapa. Fusagasugá no es el origen. Nadie fabrica cocaína en Fusagasugá. El cargamento salió de algún lugar al sur o al suroccidente, pasó por algún punto de acopio, fue cargado en el carrotanque en algún lugar de la ciudad o de la periferia bogotana y estaba en camino hacia algún destino al sur de Girardot. Cada uno de esos puntos es una ubicación física, un lugar donde alguien estuvo, un lugar donde hay rastros. La ruta no es solo el tramo entre Bogotá y Girardot, la ruta es todo lo que vino antes y todo lo que iba a venir después. El carrotanque es el punto medio, el punto que el equipo logró interceptar, pero el principio y el final de la ruta siguen activos. El general Rincón extendió el mapa sobre el capó de uno de los vehículos del equipo. La neblina de Fusagasugá seguía ahí, densa, fría, indiferente. Señaló 3 puntos con el dedo. No los nombró en voz alta, no con la prensa cerca, no con personas que no necesitan saber lo que sigue. Esos 3 puntos son la próxima fase de la investigación. Y aquí viene algo que nadie había dicho públicamente hasta hoy, porque la ruta que el general Rincón está mapeando no es nueva, no es una innovación del narco colombiano del siglo XXI. Es una ruta que tiene historia, una historia que conecta con estructuras que operaron en esta misma zona geográfica hace décadas, que sobrevivieron el desmantelamiento de los carteles históricos, que mutaron y se adaptaron pero que nunca desaparecieron del todo. El corredor del Sumapaz, la zona que rodea Fusagasugá, tiene una historia criminal que los archivos de la DEA documentan desde los años 90, no como zona de producción, sino como zona de tránsito. Un corredor natural entre la producción del sur y los centros de distribución del centro del país. En los años del cartel de Cali, este corredor era parte de la ruta que los Rodríguez Orejuela usaban para mover cargamentos hacia Bogotá y desde ahí hacia los puertos del norte. Cuando el cartel cayó, la ruta no desapareció. Las rutas no desaparecen cuando cae quien las usa. Las rutas son geografía, y la geografía no cambia. Lo que cambió fue quien las controla. Después de los Rodríguez Orejuela vinieron las estructuras paramilitares que operaron en el Sumapaz durante la época de las AUX. Después de la desmovilización vinieron las BACRIM. Después de las BACRIM, las estructuras que hoy operan bajo nombres que cambian cada 2 o 3 años para dificultar el rastreo institucional. Pero la ruta es la misma, el corredor es el mismo, la lógica logística es la misma. Lo que el general Rincón encontró esta noche en ese carrotanque no es un hecho aislado,
Es la evidencia más reciente de una continuidad criminal que tiene 30 años. Una continuidad que sobrevivió el proceso 8.000, sobrevivió la parapolítica, sobrevivió las desmovilizaciones y los acuerdos de paz, porque las rutas son más resistentes que las organizaciones que las usan, y quienes las controlan saben que el activo más valioso no es la droga, es el conocimiento de cómo moverla. Ese conocimiento se hereda, se vende, se traspasa cuando una estructura cae y otra ocupa su lugar. El marcador en los bloques, la empresa de fachada, el manifiesto falso, son todos elementos de un sistema que alguien diseñó, que alguien mantiene, que alguien financia. Un sistema que tiene soporte logístico, soporte legal y muy probablemente soporte político en algún nivel de la cadena. El general Rincón no lo dice así en voz alta, no todavía, pero la dirección de la investigación lo dice por él. Cuando el sol empezó a salir sobre la cordillera y la neblina de Fusagasugá comenzó a levantarse lentamente, el carrotanque seguía en el retén. Los 370 kilogramos habían sido trasladados en bolsas selladas y numeradas a los vehículos del equipo. El conductor seguía bajo custodia. La documentación estaba en manos del equipo jurídico, y el general Rincón estaba haciendo una llamada. No sabemos a quién, no sabemos exactamente qué dijo, pero sabemos que después de esa llamada, dos cosas pasaron. Se activó una segunda fase de vigilancia en los puntos que había señalado en el mapa, y se inició una solicitud formal de acceso a los registros de la empresa de fachada a través de los canales que el equipo tiene disponibles. Esa solicitud va a tardar. Las investigaciones de este tipo no se resuelven en horas ni en días, se resuelven en semanas, en meses, a veces en años, porque la estructura que está detrás de 370 kilogramos de cocaína en un carrotanque con compartimento falso no es una operación improvisada, es una organización que ha sobrevivido exactamente porque sabe cómo operar despacio, cómo cambiar cuando siente presión, cómo sacrificar eslabones para proteger el núcleo, pero el núcleo tiene nombre, el núcleo tiene personas, el núcleo tiene una dirección en algún lugar, y el general Rincón tiene el hilo. Hay algo que quiero que te lleves de esta historia, algo que va más allá de los 370 kilogramos y el carrotanque y la ruta del Sumapaz. Esta operación no habría pasado sin semanas de trabajo previo que nadie ve. Sin el técnico que aprendió a escuchar el sonido del metal vacío versus el metal lleno, sin el analista que cruzó el marcador en los bloques con el registro de incautaciones anteriores, sin el equipo jurídico que va a pasar semanas rastreando una empresa de fachada a través de registros mercantiles y números de cédula. La droga incautada es la parte visible, es el titular, pero el trabajo real es invisible y es lento y es tedioso y no aparece en los noticieros. Y hay algo más, algo sobre las víctimas de esta historia que no son el conductor del carrotanque, ni el general Rincón, ni ninguno de los nombres que van a aparecer en la investigación. Las víctimas son las comunidades del corredor del Sumapaz que llevan décadas viviendo con el narco como vecino permanente. Los municipios donde el dinero del tráfico distorsiona la economía local, donde los jóvenes reciben ofertas de trabajo que no deberían aceptar pero que son la única oferta que llega, donde las autoridades locales operan bajo presiones que nadie desde Bogotá termina de entender. Fusagasugá no es solo un punto en el mapa de una ruta de narcotráfico. Es una ciudad con 150.000 personas que merecen vivir sin que su vía principal sea un corredor de tráfico de cocaína. Eso es lo que el general Rincón está protegiendo. No un número en un comunicado de prensa, no una estadística de kilogramos incautados, una comunidad, una vía, un corredor geográfico que debería ser solo eso, una carretera entre la capital y el calor del valle. Esta investigación no termina aquí. El marcador en los bloques conecta este cargamento con algo más grande. La empresa de fachada tiene hilos que todavía no se han jalado. Los 3 puntos que el general Rincón señaló en el mapa esa madrugada están siendo monitoreados ahora mismo. Si quieres saber a dónde llevan esos hilos, suscríbete al canal y activa la campanita. El próximo video va a entrar directamente a la segunda fase de esta investigación, qué encontró el equipo cuando empezó a rastrear la empresa de fachada y qué nombre apareció en los registros que nadie esperaba ver. Ese nombre lo cambia todo.